En el tema 1 que casi habíamos acabado, nos queda por señalar pues algunas de las ventajas que tiene la programación orientada a objetos, sobre todo si la comparamos con la programación imperativa que hemos visto en el primer cuatrimestre. Estas son algunas de las ventajas, más bien casi todas desde un punto de vista teórico. Después, cuando empecemos a trabajar con Java y veamos la estructura de datos, por ejemplo, que tiene, pues veremos que el avance es mucho mayor. No solamente por las ventajas que la programación orientada a objetos conlleva, que son las que vamos a explicar ahora, sino porque pues, Java es un lenguaje mucho más moderno que C y, por tanto, más evolucionado y, en principio, mucho más fácil de usar. Vamos por partes. En principio, las ventajas de la programación orientada a objetos, insisto, no de Java como lenguaje, sino de la programación orientada a objetos como paradigma de programación, las tenéis aquí al final del tema 1. La primera ventaja la hemos llamado modularidad. Alguien puede decir, bueno, el concepto de módulo, de subprograma, de función, ya lo vimos en C. Y por tanto, esto no es una característica propia de la programación orientada a objetos. Ya vimos el concepto de modularidad en C. Efectivamente, en C también existe la modularidad. Fue un paso importante en el desarrollo de los lenguajes de programación, pero la programación orientada a objetos da más capacidad de modularización. Por ejemplo, el unir todos los métodos, todas las funciones sobre unos determinados datos en una clase, eso es un nivel más de modularización que C no tenía. ¿De acuerdo? Es decir, que la programación imperativa no tiene. Nosotros en la programación imperativa el módulo básico es la función. Sin embargo, aquí vemos que le podemos poner una capa más por encima, y es que un conjunto de funciones, de métodos, que le llamamos en la programación orientada a objetos, se unen para formar una clase. Después está incluso por encima de la clase el concepto de paquete, que es el conjunto de interfaces y clases para un determinado problema. Es decir, que es más allá de la clase, por encima de la clase podemos tener incluso el nivel de paquete, que también es un módulo. El dividir un problema en diferentes módulos de diferente tamaño facilita, por supuesto, pues que el código sea eficiente, esté bien hecho, etcétera, etcétera. Ahora veremos con alguna más detalle algunas más de esas características. Por tanto, insisto, la modularización que teníamos en C, que era solo a nivel de funciones, en Java es más. Tenemos módulos a nivel de clase e incluso a nivel de paquete. ¿Qué es la encapsulación? Bueno, pues la encapsulación, algo dije de pasada, la semana pasada, vuelvo a repetirlo. La encapsulación es que los detalles de implementación son ocultos o están ocultos. Es decir, que cuando yo utilice un determinado tipo, hombre, lo único que hemos visto así realmente serio es el tipo punto, que tampoco es que vaya más mucho, pero bueno, el tipo punto, el que va a utilizar el tipo punto no sabe cómo está por dentro el tipo punto. Lo único que sabe del tipo punto es la interfaz. Es decir, lo único que se puede ver exteriormente de qué puede hacerse con un tipo punto es esto que tenemos aquí, la interfaz. De forma que nosotros sabemos que habrá un método que se llama setX, que cambiará la coordenada X. Que habrá un método que se llame getX, a partir del cual podremos obtener la coordenada X. O que habrá un método getDistancia a otro punto, que si nosotros le damos un punto, calcula la distancia entre dos. Pero ya está. Eso es lo que sabemos de cómo está implementado el tipo punto. No sabemos más nada. Todo lo demás queda oculto. Queda oculto en la clase. Por tanto, ese concepto es encapsulación, es decir, todo el contenido de la dificultad de implementación que tenga el tipo punto queda oculto, queda en la clase. Y eso es una tarea de un grupo de programadores. Los programadores que vayan a usar el tipo punto, pues no necesitan saber cuáles son los detalles de implementación. Esos detalles de implementación quedan ocultos. Y eso es lo que se llama encapsulación. ¿De acuerdo? Por eso, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la clase .impl, si os fijáis, los métodos tienen delante la cláusula public para indicar que pueden ser visibles fuera de la clase. Mientras que los atributos tienen delante la cláusula private, que indican que no son visibles fuera de la clase. Es decir, que los atributos de la clase están ocultos fuera de ella. ¿De acuerdo? Eso es encapsulación.
Otras ventajas de la programación orientada a objetos, bueno, pues ya sabéis que la nombramos mucho, es la reutilización. Precisamente este concepto de modularización permite o facilita la reutilización, cosa que en el C no era tan fácil. En C no era tan fácil la reutilización, porque claro, yo tenía un método, una función que se llamaba en C, pero las funciones tenían unos argumentos de entrada y si no eran exactamente de ese tipo, no funcionaba. Aquí el concepto de reutilización está a nivel de clase. Yo tengo el tipo punto con todos sus métodos y por tanto eso es un paquete completo. Y eso se puede reutilizar en cualquier aplicación en la que yo necesite un punto en el plano. Precisamente la modularización nos facilita la depuración del código. La depuración del código sabéis que es testear de que el código está bien hecho. Es decir, que nos facilita las pruebas de ese código. Yo puedo probar pues, a nivel de método, puedo probar a nivel de clase o incluso a nivel de paquete. Es decir, cuando un grupo de programadores desarrollan un código, lo deben de probar. Pues bien, el que esté modularizado en clases facilita la depuración del código y por tanto comprobar que efectivamente no tiene errores. Y por último, también es un tema que vimos en C, intentar todavía más que los programas sean fácilmente comprensibles. La modularización en clases pues facilita que la unidad, que en este caso es la clase, pues sea más fácil de comprender. No tener, como teníamos en C, las estructuras de datos por un lado y las funciones, las operaciones por otro. ¿De acuerdo? Aquí está todo junto en el concepto de clase.